consumido y que nos apremia. Vamos a tener una breve mesa redonda que yo creo que puede servir para hacer como una pequeña reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo del curso. La propuesta que se hacía sobre la división en tres cuestiones fundamentales, que eran las del proyecto, la técnica y la materia, tenían como objetivo inicialmente plantear como una foto fija, ¿no?, en lo que se considera que es un camino o una trayectoria bastante fluida de cuestiones que se contaminan entre sí necesariamente, ¿no? Hemos estado comprobando tanto en las ponencias que se han desarrollado en las sesiones de mañana como durante los debates que se han desarrollado por la tarde, como siempre son decisiones proyectuales las que determinan la adopción de soluciones técnicas que tienen la herramienta como carne, por así decirlo, arquitectónica sobre la que operar. A la hora de presentar, por tanto, una propuesta de organización en estos tres niveles, se ha operado siempre a nivel metodológico, sin que ello suponga crear nunca compartimentos estancos, ¿no? Que yo creo que también es una de las conclusiones que yo sacaría del trabajo, especialmente el taller, que ha revelado cómo a partir del estudio de la documentación del proyecto que se disponía y que se ha puesto a disposición de los asistentes, como de la propia visita, la conexión entre las cuestiones urbanas, las cuestiones tipológicas, las consideraciones históricas acerca de la disponibilidad o no de ciertos materiales que determinaron finalmente una cierta imagen del edificio, una precariedad también que hemos visto inherente a su estado, ha llevado a confirmarnos en esta impresión. Yo plantearía como cuestión también a tratar la idea de la autenticidad y la idea de las posibilidades de sustituir ciertos materiales como una de las cuestiones que con más insistencia se han planteado en las intervenciones, ¿no? Creo que desde la experiencia de Ginás o la de Jorge Gomendio, ¿no?, como a partir de la alimentación que se produce desde el proyecto determina finalmente la adopción de ciertas situaciones, de ciertas decisiones materiales. De igual manera, creo que el caso tan destacado de la intervención en el ambulatorio de Hermanos Laulé nos ha mostrado cómo existe también la posibilidad no solamente de dejarnos guiar por el proyecto ni por las consideraciones históricas, sino que el propio ingenio proyectual contemporáneo puede ayudar a potenciar y poner en valor todos estos valores. Creo en definitiva que hay un tema abierto sobre el que seguir hablando y que tiene unas implicaciones técnicas sobre las que no podemos dejar de pasar, ¿no? Que también algo que se ha señalado con bastante insistencia, que es el papel que tiene el código técnico, que en ese sentido también tuvimos la experiencia el año pasado, fue en 2009, con el seminario que organizó la Intervención en Inmuebles, que ha marcado también como un tema de reflexión, pienso yo, importantísimo, que sigue abierto y sobre el que todavía hay bastantes cuestiones que aportar. Yo cedería la palabra a Víctor. No sé qué orden deberíamos seguir. No se ha fijado, pero tú eres el director de la mesa. ¿Qué tú quieres? Si pudieras tú, desde la perspectiva de la Comisión Científica, además que creo que has desarrollado un papel bastante importante. No, de todas maneras, yo quería decir, yo tuve mi intervención el primer día, pero luego, desgraciadamente, tenía otros líos y no he podido ser que hubiera sido mi deseo asiduo en todas las jornadas, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo hacer ningún comentario que sea sintético ni marcado con referencias a las intervenciones que habrán sido estupendas.
De todas maneras, a mí me parece que en la jornada de esta mañana tan rica ha sido muy ilustrativa del abanico, ¿no? de escenarios en los que nos movemos y en qué medida el concepto y la idea de proyecto, de técnica y de materia se encuentran en escenarios tan distintos de lo que puedan ser las obras de tan extraordinaria y singular importancia que Buchhammer ha estado tratando y a los cuales se ha aproximado con un trabajo de una gran fuerza especializada, con una experiencia reconocida y apropiada, adecuada a la naturaleza que podíamos remitir al concepto que arrastra la palabra monumento, es decir, de piezas de extraordinaria singularidad cuya preservación en esa naturaleza monumental exige un grado extraordinariamente preciso y cercano al hecho de la restauración-conservación desde el punto de vista de los paradigmas que operan respecto a la autenticidad y la materialidad de la obra. Mientras que el caso estudio que habéis estado trabajando, realmente felicitaros a todos, ¿no? Las presentaciones anteriores son muy sintéticas, pero realmente han sido muy interesantes. El caso estudio referido al antiguo edificio de la Jefatura de Policía, pues remite a un grado, a un rango de valor patrimonial que está inscrito en el amparo que la ley vigente del patrimonio histórico de Andalucía otorga a los bienes y en concreto, gracias al esfuerzo del Instituto, a través del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, en concreto a esta pieza y como continuación de lo que fue las presencias andaluzas, ¿no? En el registro del Docomomo ibérico. Por consiguiente, no debemos caer en la tentación de la unicidad de criterios, sino que también el patrimonio contemporáneo es objeto de aproximaciones de naturaleza variable, todas ellas susceptibles de ser consideradas aproximaciones patrimoniales, es decir, de puesta en valor y de transferencia de esos valores y su reactivación a la sociedad actual y futura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que cabe todo el abanico de opciones. Yo añadiría, porque las intervenciones tienen que ser breves, un punto muy particular de lo que representa estas jornadas y digamos la satisfacción que nos pueda producir en el que en Andalucía el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es una institución del gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, el significado que tiene, ¿no? Ivo ha contado de en qué medida había dificultades en el ayuntamiento de la ciudad en relación a la intervención en Breno, ¿no? Y creo que era ese el caso. Y en qué medida, por lo tanto, ciertos problemas municipales o de las administraciones públicas que podamos tener en España, podemos ver que muchas veces la admiración que nos produce ese referente excepcional que siempre es el mundo de la Europa central, pues nos podemos dar cuenta de que rozamientos y conflictos pueden existir en todas partes. No es el consuelo de que todos tuertos, ¿no? Sino el estímulo de que el proceso en el que estamos es un proceso necesario en todos lados. Y a mí me parece muy importante en este sentido los efectos y significación que puede tener
por ejemplo, el caso del ambulatorio San Fernando, ¿no? de puesta en valor, de reconsideración por las instituciones, de las distintas administraciones con competencias, la alianza que se puede establecer entre ellas para que finalmente sea una actuación de extraordinaria calidad, como desde mi punto de vista es el caso del ambulatorio con sus, llamemos, diferencias o sus diferenciales respecto a lo que sería en una obra maestra singularísima el no tocar, ¿no? Es decir, en qué medida esto es clave, ¿no? El saber modular en dónde en la materia y en el espacio las técnicas de intervención y finalmente el proyecto forman parte de una modulación que no es que tenga que ser siempre la misma, sino que tiene que ser siempre rigurosa y fruto de un análisis de todos los factores y no solo los objetivos del bien. A mí me parece muy importante, y con esto acabo, la referencia que se ha producido en el último equipo interviniente cuando ha estado haciendo la referencia no solo a lo de no entiendo lo que he escrito, que era tragedia más tiempo igual a humor, ¿no? Tragedia más tiempo igual a humor, no, sino lo que me refería a la cadena de nudos culturales. Esta escala, es decir, la consideración de una pieza del caso estudio siempre desde el punto de vista de su visión en la estructura general. No sé si alguno de los equipos lo ha citado, pero en la visita del primer día, desde la azotea de la jefatura veíamos lo que será la cubierta de la Encarnación. Entonces la articulación de las plazas o equipamientos culturales, es decir, los espacios de activación cultural y social, que son las plazas, más los equipamientos de naturaleza cultural que han sido reiteradamente aludidos hoy, no solo son en relación al suelo, lo son también en relación a los cielos. Esto es un tema muy sevillano y muy andaluz, muy gaditano también, ¿no? O sea, la concatenación de miradas desde arriba, de miradores, desde azoteas, de espadañas, torres de iglesia, y por lo tanto también espacios contemporáneos de vida de las cubiertas, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en las reflexiones de esta naturaleza, en este tipo de cursos, pueden ser también extraordinariamente inductivas y creadoras respecto a formas de concatenación en la escala urbano-territorial, también, como no, para este patrimonio de la arquitectura contemporánea, en el que o lo vemos concatenado, estructurado en la ciudad del territorio y no como piezas aisladas de museo, o realmente no hemos entendido nada, ¿no? Y nada más, esto es un poquito mi pequeña observación. Yo creo que hay una cuestión interesante que es acerca de la cual me interesaría conocer la opinión de Ivo. ¿En qué medida podemos considerar que el patrimonio contemporáneo, el patrimonio moderno, es homologable al resto de patrimonios? He hablado mucho hoy día, puede ser demasiado, pero yo quisiera apuntar una idea. Me parecía también a sus presentaciones que me encantaron mucho, porque como he visto cómo ustedes, jóvenes arquitectos, acercan no solamente a la arquitectura histórica en general, pero en especial a la arquitectura moderna. Eso es un hecho que se tiene que evaluar mucho, y eso es muy agradable también al Instituto de Patrimonio Andaluz y también al Plácido González, que organizaron un curso de este tipo. No son muchos cursos internacionalmente de este tipo,
existentes y como yo veo la cantidad de arquitectos participantes es verdaderamente tiene gran valor también, no solamente andaluz, pero me parece europeo. Y una idea que me venía, no es lejos de esto que yo he dicho hoy día, es la pregunta de la relación entre la materialidad y la idea. En las presentaciones algunas veces yo recibió la impresión que ustedes tienen una cierta reserva de acercarse verdaderamente a los materiales, a la materialidad del objeto de ustedes trataron. Yo quisiera formular en este sentido. Claramente queremos saber qué es la idea original, claramente de los arquitectos, la idea urbanista, la idea, y en este contexto yo soy creo que es muy importante de referir también a la historia del lugar. Tiene que ver, tiene que valor que es un edificio, como ustedes han referido, hecho en el tiempo del franquismo y en el pleno centro de la ciudad, una jefatura de la policía, que eso tiene una significación del lugar, me parece importante y eso influye también el proyecto, como eso yo he entendido, que de cambiar el carácter del lugar en plantear un centro cultural de cualquier tipo. Pero hablando del material, me parece importante de comprender que es el edificio mismo que nos habla. Y es la base, el fuente de todos los escribimientos culturales que sabemos. ¿Se puede escribimiento se puede decir? Todas caracterizaciones culturales que tenemos. Es decir, que tenemos que saber es qué idea significa, señala el original. Y pues podemos discutir qué es la idea original. Ustedes comprenden que quisiera comunicar. En fin, para mí, metodológicamente, sería mejor de hablar primero de la materia y también de la técnica y pues del proyecto. O sea, a ese respecto creo que ha habido también bastantes cuestiones planteadas, sobre todo la última jornada del desarrollo de los talleres, en la que se hablaba de la necesidad también de invertir el orden y de partir incluso prácticamente de la técnica para definir usos actuales en el edificio. No sé. Mías. Sí. Bueno, yo empezaría por otro sitio. Espero no disturbar el coloquio inicial. Yo la verdad es que esta mañana, ya ayer, pero esta mañana sobre todo, he sentido una especie de chispazo, una cierta electricidad
que me decía que estaba asistiendo a un cierto momento histórico, y no quiero ser solemne, a un cierto momento histórico en el devenir de la arquitectura. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque enfrentarnos como problema de arquitectura, no solo de arquitectura, pero problema de arquitectura, con la intervención sobre el patrimonio moderno, añade elementos singulares que hasta este momento yo creo que no se habían planteado. Primero, este momento histórico en el que vivimos nos hace fijar la atención en cuestiones que hasta este momento no se habían hecho. Y esto me parece singular. Por ejemplo, en los años 70 descubrimos los centros históricos. Y utilizo deliberadamente el presente, descubrimos los centros históricos. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista los centros históricos no existían. Estaban ahí, pero no existían. Y no existían porque no se había fijado la mirada sobre ellos. Se fija la mirada sobre ellos cuando los centros históricos plantean el problema de su existencia frente al desarrollo de la ciudad. En ese momento determinado. Y en ese momento determinado creamos un patrimonio que fueron los centros históricos. Yo lo vería con esta actitud voluntaria de la sociedad en cada momento. En los tiempos recientes, bueno, no tan recientes, siglo XIX, principios del XX, descubrimos los monumentos. La Alhambra estuvo ahí durante mucho tiempo. Y me meto en un tema muy curioso porque está muy cerca. Pero la categoría de monumento, la categoría de atención cultural, la categoría de pasar de cueva de ladrones a monumento que se visita, se respeta y merece la atención de la sociedad, es un salto cualitativo, a mi modo de ver, de enorme trascendencia. Lo que quiero después vinieron los centros históricos, simultáneamente vino la trama urbana, y ahora estamos descubriendo o estamos creando un nuevo patrimonio, que es el patrimonio moderno. Evidentemente, creo que hay una lectura histórica que puede unificar todas estas y coser con un argumento todas estas etapas históricas, pero al mismo tiempo también creo que cada etapa histórica propondrá una nueva lectura del pasado. La lectura del pasado que se hizo en el siglo XIX sobre el monumento fue una, que no se mantuvo a mediados del siglo XX y no se mantiene ahora. Está, de algún modo, en una constante evolución, porque bien sabemos que mirar al pasado no significa mirar al pasado porque queramos adorar el pasado, sino porque intentando mirar el pasado queremos resolver algunos problemas del presente. Y por lo tanto, como miramos con nuevos ojos, constantemente redescubrimos y creamos el patrimonio. Y ahora estamos creando el patrimonio del siglo XX. Y claro, crear el patrimonio no se hace de un día para otro. Por eso digo que estamos en un cierto acontecimiento histórico, porque abre la perspectiva. No hay muchos congresos como este en Europa, acabas de decir muy acertadamente, porque abre la perspectiva de un acercamiento a un mundo de la arquitectura que hasta ahora, en buena medida, ha pasado desapercibido. Y en todo caso, cuando no ha pasado desapercibido, ha sido como objeto puramente de contemplación histórica. Pero es que, efectivamente, sobre el patrimonio interviene el tiempo y se nos plantea un problema clásico, que es la reutilización de esos artefactos. Bueno, yo no querría enrollarme mucho más en esta dirección, simplemente dejarlo ahí. Creamos el patrimonio.
y lo creamos constantemente. Hacen falta algunas condiciones, no solamente que lo vea una parte de la sociedad, sino que además lo vea el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto hace falta cosas como esta, hacen falta docomomos, hacen falta toda una serie de estructuras culturales, sociales, etcétera, etcétera, que vayan haciendo que todas estas cosas que algunos empezamos a percibir, confrontadas con la sociedad, acaben siendo verdad o acaben siendo un invento propio que pase sin pena ni gloria. Con los monumentos del 19 se consiguió, con los cascos históricos se consiguió, vamos a ver si realmente con el siglo XX se consigue o no se consigue, ¿no? Ya lo dirá el tiempo. Solamente quisiera de los diferentes problemas que esta cuestión plantea resaltar dos o tres que me parecen peculiares y que me parecen problemas específicos del tema que tratamos y que significan una cierta ruptura, solo una cierta ruptura, con lo que es la perspectiva histórica que teníamos ahora en relación con la rehabilitación en términos generales o la valorización de los edificios históricos. Una primera que me parece significativa. El edificio histórico sobre el que hemos tratado, ejemplo la Cartuja de Sevilla, espléndido ejemplo, era un palimpsesto. Y ahora no. Entre la Cartuja de Sevilla y el edificio de la policía hay una diferencia descomunal, a mi modo de ver, en términos arquitectónicos, de constituirse a lo largo de la historia. Y es que frente a la superposición de épocas, al tema tan bonito de la interpretación, de la originalidad, de todas estas cosas que fuimos descubriendo con la rehabilitación del edificio histórico, ahora nos encontramos con una característica que a mí me parece muy diferente, que es el edificio más o menos exacto, más o menos sin transformaciones, y eso impone unos condicionantes arquitectónicos y un pensamiento arquitectónico que abre unas interrogantes muy diferentes. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de la materialidad. A mi modo de ver es un tema clave. La materialidad, tanto en el edificio histórico como en el edificio moderno, están presentes. Lo que pasa es que están presentes de manera muy diferente. Las características de los materiales de los edificios históricos y de los del movimiento moderno no tienen equiparación ninguna. Bueno, siempre hay equiparaciones, pero la verdad es que la distancia en términos arquitectónicos es mucha. Y por lo tanto, ¿qué argumentos arquitectónicos encontramos para resolver el problema específico que presenta la intervención sobre el edificio movimiento moderno? Bueno, es un tema que está abierto. Y aquí aparece una cuestión que tú sugerías y Plácido también, que es el tema de la relación entre la materialidad y la idea. Y este tema es un tema clave, ¿no? Por poner un ejemplo, dos ejemplos radicalmente diferentes en la historia de la teoría de la arquitectura. Vitruvio y todo lo que vino después hasta el Renacimiento era la construcción para dar forma a una idea previa. Por eso, con toda la tranquilidad del mundo, las columnas eran de ladrillo, se revestían de estuco, pero las proporciones no variaban. O en todo caso, las leyes armónicas que las regían no tenían nada que ver con que fueran de mármol o que fueran de ladrillo. Tema clave, la materialidad al servicio de la forma. Tema cambiante en el Renacimiento, Alberti, la materialidad impone sus condiciones a la forma. Y por lo tanto, materialidad, idea y en definitiva proyecto tienen una visión radicalmente diferente. El problema que se plantea con los edificios nuevos, o con, movimiento moderno, es que esa materialidad es tan específica, tan clara, tan evidente, que no sé cómo se puede resolver esa dualidad en este momento.
No lo tengo claro, porque en buena medida esa materialidad impone unos condicionantes, los cambios posibles, las intervenciones, y con esto me surgiría la tercera pregunta. Es muy diferente hablar de los edificios iconos, de los edificios movimiento moderno, que no tienen la categoría de icono. Claro, la Casa Tugendhat evidentemente requiere de un primor, requiere de una precisión, de una exactitud. ¿Por qué? Pero no porque sea movimiento moderno, porque es un icono del movimiento moderno. Y esto cambia completamente el tema, como cuando nos enfrentamos a un edificio histórico en la que su grado de conservación o el grado de conocimiento que tenemos de él pide o exige ir por la vía de la precisión, de la restitución exacta, etcétera, etcétera. Es decir, que como siempre en arquitectura nos vamos a encontrar con la terrible falta de respuesta. La única respuesta posible no es la teórica, sino que es la del proyecto. Y por lo tanto, cada problema se acabará convirtiendo en un problema singular y en un problema específico, independientemente de que algunas metodologías y algunas ideas puedan ir apareciendo claras. A mí me parece, para no ser negativo en este sentido, que puede interpretarse así, que hoy la metodología de intervención en los cascos históricos pues está razonablemente clara. Hay 2 o 3 abanicos de posibilidades y dentro de esos 3 la modernidad y la arquitectura de los años 80, 90 y principios del 20 ha ido acotando y probablemente no esperemos ya grandes sorpresas de ese tipo de intervenciones entre un extremo y otro. Bueno, eso es lo que progresivamente en sesiones como esta y en proyectos y en trabajos y en discusiones pues irá apareciendo. Por lo tanto, pues ánimo, esperanza abierta y tema apasionante, porque la arquitectura como la sociedad vive de los problemas, no vive de las soluciones encontradas, vive de los problemas a resolver. Y estamos frente a un problema a resolver y es un problema del presente. Hace 10 años no existía. Claro, vivirá X tiempo, siempre y cuando la sociedad sea capaz de entender esto como un problema y el patrimonio del movimiento moderno como patrimonio cultural. En ese sentido, la experiencia de Docomomo en cuanto a la documentación ya es algo bastante extenso, ¿no? Pero la cuestión de la conservación se ha ido manteniendo siempre en un plano segundo, ¿no? Se pensaba siempre que la labor de documentación era como la que abría brecha y que alimentaba a su vez el establecimiento de ciertas estrategias de intervención. En ese sentido estamos ante un campo bastante inexplorado, ¿no? A la hora de preparar estos cursos, el buscar las referencias, y que eso se ha planteado también por parte de bastantes de los asistentes, ¿no? Que nos encontramos en un lugar en el que hay bastante todavía que decir. Las referencias, aparte de los seminarios de Docomomo Internacional del Comité de Técnicas, pues son realmente poco homogéneas. Y en ese sentido yo creo que desde el IAPH también tenemos una cuestión pendiente en este sentido, ¿no? En la que se está trabajando y en la que es necesario avanzar, ¿no? ¿Se escucha o...? Bueno, la verdad es que me siento con una gran responsabilidad porque de lo que me toca hablar es de la experiencia que tenemos en el instituto, ¿no? Yo no sé hacer de otra manera la reflexión que no sea hacerlo a través de la experiencia que tenemos en patrimonio cultural, ¿no? Y de lo que puedo hablar es de esa metodología a la que hacía antes referencia Celestino, que claro que está muy consolidada, pero que por supuesto sigue actualizándose, ¿no? Y sigue en permanente puesta a punto, ¿no? Y por lo tanto yo apuesto por mirar el patrimonio contemporáneo, al menos con ese rigor metodológico al que hacía referencia Víctor, y aprender de los aciertos y los errores que esa trayectoria en el patrimonio cultural que tiene el instituto, ¿no? Y que además se ha visto intensificado en los últimos 25 o 30 años en España, ¿no? Y entonces me van a permitir hacer
puntualizar cuatro ideas, ¿no?, que creo que resumirían muy bien qué implica esa metodología, ¿no? La primera idea es la de cómo proteger, que se ha hecho referencia incluso ahora en la mesa y también en el primer día con Víctor, ¿no?, cuando hablaba de la lista de patrimonio mundial. Yo me remito antes por ejemplo, la necesidad de declarar estos bienes de interés cultural o escribirlos en el catálogo general. Aquí lo único que querría reflexionar es sobre la necesidad de que cualquier expediente de declaración sea riguroso y incluya una definición de los valores culturales que identifiquen las pautas que después van a regir cualquier intervención, ¿no? Eso realmente está muy avanzado, como has apuntado, ¿no?, porque tenemos aquí a dos instituciones, Docomomo y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que son los que están garantizando que ese proceso se produzca bien, ¿no? El tema de la lista de patrimonio mundial me sirve para reflexionar en lo siguiente. Incluir algunos elementos del patrimonio contemporáneo en estas listas puede estar bien, ¿no?, excepcionalmente, pero esto implica un compromiso muy fuerte, ¿no? Ya incluso hemos asistido a elementos de esas listas que han desaparecido de las mismas, ¿no? Algunos elementos, bienes culturales que se han caído, ¿no? Aquí, para cerrar el tema de la protección, lo que me interesa es hablar de la protección activa a la que hace referencia la Convención Europea del Paisaje, ¿no? La protección entendida como el compromiso de acometer actuaciones encaminadas a la preservación de un bien. Por lo tanto, la protección no es algo que fosiliza o que fija un determinado bien en una determinada situación. El segundo punto, no me voy a extender mucho, es el de la interdisciplinaridad. En el patrimonio cultural hemos ganado ese escenario de encuentro en el que interactúan diferentes disciplinas con toda la dificultad que esto implica, porque es muy difícil trabajar con otras disciplinas. Algo ha apuntado Ivo, ¿no?, porque con ese aplastante equipo de 50 personas que aterrizan en la Casa Túbena para estudiar los materiales, pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? 50 profesionales que van a estudiar pues la materialidad de una obra como esa, pues a mí me sorprende, ¿no? Pero nosotros tenemos que reivindicar cómo incorporar esas disciplinas, porque algo que en el instituto está tan asimilado, ¿no?, pero realmente aquí no conozco químicos, no conozco restauradores, no conozco, o a lo mejor es un problema de no saberlo, ¿no?, pero realmente no hay especialización, como antes hablábamos, de esas disciplinas en el patrimonio. Quizá porque lo que tenemos que reivindicar es que la especialización venga de la mirada del arquitecto, ¿no? Es el arquitecto el que mejor comprende estas arquitecturas y por lo tanto ahí incluso creo que entre los alumnos se visualiza esa búsqueda de especialización, la necesidad de incorporar arquitectos que se especialicen en el estudio de las estructuras de estos edificios, en la eficiencia energética, en la materialidad, en técnicas constructivas. Y aquí apuntaría que lo que buscamos es una trayectoria investigadora que nos desarrolle el comportamiento técnico de estos edificios y quizá encaminado a buscar, en sustitución de lo que la Ley de Patrimonio Histórico nos dice para el patrimonio histórico, que es la compatibilidad material, aquí buscamos una compatibilidad técnica, ¿no?, que un poco trasciende el hecho del material, ¿no? El tercer punto serían los criterios, ¿no? Y en esto creo que el trabajo desarrollado por los talleres es fundamental, ¿no? Creo que esos documentos previos de los que habéis realizado, ¿no?, son realmente la base para después marcar esas pautas que van a regir la intervención, ¿no?, donde se habla de valores culturales, donde se habla de usos compatibles. Quizá la mayoría de las exposiciones que habéis hecho, casi todas creo, habéis partido de una metodología patrimonial bastante asentada, ¿no? Ha habido, desde Viollet-le-Duc a Raskin, ha habido muchísimas aportaciones que han construido la teoría de la restauración monumental, desde Cesare Brandi con la restauración crítica. Bueno, no me voy a detener, pero Román Fernández Vaca acuña un término que es la analogía patrimonial, ¿no?, que a mí me parece que supera la definición de la analogía formal a la que hacía referencia Sola Morales, incorporando otros aspectos inmateriales que tienen mucho que decir en lo patrimonial, ¿no?, y apostando por un diálogo con el bien cultural a partir de la definición de los valores. Esta analogía patrimonial se define además a partir del Memorándum de Viena, que es la última carta internacional que tenemos de referencia, donde se dice claramente que buscamos un equilibrio entre los valores inherentes a la consideración de los bienes irrepetibles y a su uso en una sociedad inserta en un proceso en transformación. O sea que definir valores, pero reconocer que estamos insertos en una sociedad en permanente cambio, ¿no? Y aquí enlazo con el último punto, y ya no hablo más, ¿no?, donde hablo de
lo que significa intervenir en el pasado y de la trayectoria que tenemos en el patrimonio cultural, donde hemos evolucionado de la consideración del objeto que tenía el monumento a la definición del paisaje cultural como nueva figura o escenario de encuentro en el que el patrimonio es capaz de visualizar toda la complejidad de estratos, ¿no? Que al final estamos hablando de estratos, de capas superpuestas que representan ese pasado, ¿no? Ahí tenemos que resolver esa idea de la autenticidad, que si bien se ha apuntado que en el patrimonio moderno es distinta, ¿no? Es decir, nos encontramos con una única capa, ¿no? Pero debemos decidir si queremos que el patrimonio moderno entre a formar parte de esa posibilidad de que las cosas se formen por sucesión de capas asociadas a distintas épocas, ¿no? Y para terminar, apuntaría que quizá la respuesta para mí está en esa consideración de leer estas arquitecturas en la figura de paisaje cultural, ¿no? Superando esa definición de objeto y de monumento a la que antes hacíamos referencia, y en ese sentido el Instituto también está trabajando en incorporar esta capa del patrimonio moderno al paisaje cultural, y hago referencia al proyecto sobre la ciudad de Sevilla, en la que se está haciendo una lectura de la ciudad como paisaje histórico urbano, y donde hay una capa, un estrato que es el paisaje moderno leído e incorporado dentro, para poder marcar pautas para intervenir en ese escenario cultural que está en continuo cambio. Yo creo que vamos, la exposición es bastante clara. Yo creo que ha habido aquí en referente al primer punto una cuestión que no nos cansamos de mencionar cuando hablamos de la labor del RAC, por ejemplo, y que también hemos tenido posibilidad de hacerla extensiva a Docomomo aquí en Andalucía, que es la implicación también de la Dirección General de Bienes Culturales a la hora de proteger este patrimonio, ¿no? Como la disposición ha sido inmediata tanto a la colaboración en los equipos de trabajo en su día, como posteriormente a incorporar estos bienes a catálogo, que yo creo que con eso se consigue uno de los objetivos más importantes, ¿no? El de establecer como unas primeras barreras que lo que hagan sean detener el deterioro progresivo de este patrimonio. Hay una cuestión que creo que es importante, que también has mencionado tanto tú como Víctor, ¿no? Como no solamente se trata de atender a los valores objetivos de este patrimonio, sino de atender también a otras dimensiones. En ese sentido yo creo que el debate también ha sido bastante enriquecedor, y que es, sobre todo en los talleres y también en las ponencias, por supuesto, pero es bastante motivante ver cómo se trata todavía de un territorio bastante abierto, ¿no? En ese sentido, yo querría preguntar a Ramón, ¿no? Tras la experiencia que hemos tenido estos días, ¿cuál es la impresión que queda de la experiencia? Bien, yo respecto a esa pregunta, evidentemente la valoración es altamente positiva. De una parte, como bien se ha dicho aquí, son muy pocos los foros en los que nos podemos encontrar los frikis de esta cuestión, ¿no? Estamos interesados en este tema, pero afortunadamente es cierto que cada vez van a más y se van sentando cuestiones, ¿no? Porque esa es probablemente la principal aportación que recibes de estos talleres. Primero, entender que, bueno, claro, la arquitectura es un ejercicio de equilibrio. Ya la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, siempre estamos en equilibrio. Si además se refiere al patrimonio, pues que te pregunten a Román, ¿no? Ya en qué términos de deslizamiento nos movemos. Con lo cual, es verdad que certezas, bueno, son pocas, y siempre, como decía Celestino, esas certezas van llegando en la medida en que se aplican a un hecho concreto, a un escenario específico. Por lo tanto, las recetas están en la metodología, y por supuesto que vamos descubriendo poco a poco cómo esa metodología se va aplicando a un ejercicio concreto. En este caso, además, la aplicación a un ejercicio como este, a una obra como esta, que no tiene ese carácter icónico al que también antes se hacía aquí referencia,
pues nos permite entender también cómo en esta cuestión del patrimonio y referido a ese tipo de ejercicios tan extensos, por otra parte, porque pabellones de Barcelona o Casas Tugendhat, pues son pocos los que hay, pero ese otro tipo de arquitectura es muy abundante. Referido, como digo, a ese tipo de obras, pues es importante tener en cuenta que ahí es donde realmente, y en estas cuestiones patrimoniales, los sueños, nuestros sueños pueden crecer más que nuestros recuerdos, ¿no? Y con los problemas y los riesgos que eso tiene, lógicamente, porque a veces tenemos sueños complicados, ¿no? Pero por lo menos esta aproximación al caso estudio, este concreto, nos ha permitido ir identificando valores concretos que yo creo que los grupos han ido poniéndolos sobre la mesa de una forma muy clara, no voy a repetirlo, y sobre todo nos hacen ver cómo esa tarea de conocimiento previa, pues es una documentación previa, es una tarea imprescindible que nos irá marcando las pautas y marcando un camino. Yo solo quiero añadir a todo lo que ya se ha dicho aquí, que precisamente en esa tarea de documentación, conservación, tal, el último eslabón es el que no está ni siquiera en el nombre de Docomomo, que está en el espíritu, lo sé, pero probablemente Docomomo debiera haberse llamado Docodimomo o algo así, documentación, conservación y difusión de esa arquitectura del movimiento moderno, porque ahí es donde estriba el éxito de que todo esto finalmente quede en una sociedad que no es frecuente que nos valore. Y aquí quiero incidir en uno de los aspectos que ha pasado, que se ha puesto sobre la mesa en varias exposiciones y me parece de lo más importante, ¿no? Que es la capacidad como atractor que tiene ese edificio, esta obra en concreto, ¿no? Y entendiendo esa capacidad como atractor íntimamente vinculada a uno de los valores para mí más importantes del edificio, que probablemente se ha destacado poco, que es esa provocación que la arquitectura moderna ejerce en el centro histórico. Hay un valor ahí de provocación que no solo hay que mantener, sino hay que potenciar. Y para mantener viva esa provocación, evidentemente el proyecto tiene que atender a las necesidades actuales y a los criterios de la arquitectura actual, siendo claros, respetuosos con ese pasado. Eso implica todas estas propuestas de usos a las que hemos ido haciendo referencia, en las que a mí hay una apreciación también que me gustaría hacer sobre el trabajo de los talleres. Hemos hablado mucho o se han puesto sobre la mesa usos como muy sugerentes y nombres muy atractivos, centros creativos, centros abiertos, todo muy abierto y muy flexible, pero finalmente también tenemos muchas veces que plantearnos si no somos excesivamente excluyentes, porque todos esos usos que se han planteado finalmente apuntan de nuevo a un círculo reducido de la sociedad, de la población, entre la que estamos los frikis que estamos aquí de nuevo, ¿no? Es decir, el Centro de Artes Escénicas Alternativas puede ser fantástico, pero si Amaya y sus amigas hubiesen venido en abril, lo que se hubiesen encontrado en la ciudad, pues no era la danza en la calle, sino muchísimas cofradías y muchísimas historias que, ¿por qué no?, pueden tener también un sitio en este edificio tan abierto y tan plural y tan dinámico. Bueno, como forma de provocación y como forma de incorporación, a mí me parece que precisamente esa promiscuidad que existe en la ciudad histórica y que encontramos en los talleres, en tantos talleres artesanales que hay por el centro, bueno, pues habría que intentar hacerla partícipes, como digo, a modo de provocación de estas arquitecturas. Sí, esa era precisamente la brecha que se indicaba en la mesa redonda del primer día por la tarde, que era necesario salvar, ¿no? Como esa bipolaridad que se detectaba en una ciudad como es Sevilla, entre esos extremos de lo contemporáneo y de lo más nostálgico, debe ser superada, ¿no? Y debe emplearse también el potencial que el patrimonio contemporáneo tiene para salvar esas diferencias, ¿no? Que es yo creo que es una de las cuestiones más interesantes que se discutieron en aquel momento, ¿no? Yo
Creo que yo me quedo en una frase que has comentado, Ramón, la de que los sueños crecen con más potencia, con más intensidad. Cuidado que esa frase se la atribuye al presidente de la Coca-Cola, ¿eh? Pues sería un momo también. Pues sería un momo también de primer orden, ¿no? Yo creo que el considerar, el potenciar el valor que tiene esta arquitectura que hemos estado estudiando, que es la antigua Jefatura Superior de Policía, era una cuestión pendiente, y eso yo lo diría a modo de conclusión también por mi parte, que ha sido un caso sobre el cual se ha venido llamando la atención de manera insistente desde el Instituto y desde tanto como también porque en todo momento hemos contado con la acción de dos frentes coordinada entre ambas instituciones, y que el hecho de sacarlo a la luz queda para mí como una experiencia en la cual las aportaciones que han surgido del trabajo en los equipos es fundamental, ¿no? Es vital. A mí me ha resultado realmente enriquecedor ver cómo se han sucedido estos debates, se ha volcado tanto esfuerzo a la hora de pensar en el destino futuro de este edificio, que a mí, bueno, ante una sensación de impotencia que tenía yo antes de empezar este curso, que incluso me llevaba a considerar que íbamos a empezar viéndolo solamente desde fuera, se han ido como dando pequeños pasos, ¿no? Encontrando el apoyo de la gerencia de urbanismo para poder acceder al interior, luego el ver con qué entusiasmo se emprendían las discusiones, que me hace pensar que es posible pensar un futuro y además creíble para este edificio. Yo en ese sentido agradecería a los participantes la implicación que han tenido y felicitar también por los resultados que en el tiempo tan limitado que teníamos creo que han sido extraordinarios. Realmente se ve cuál es la vitalidad que tiene este patrimonio, como bien decía anteriormente Celestino, y a mí no me quedaría de momento nada más que decir. No sé si por parte de los componentes de la mesa o por supuesto por parte de los asistentes habría alguna puntualización. Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Ramón y no tan de acuerdo con otra cosa que ha dicho Ramón. Como debe ser. Estoy de acuerdo con lo de DIP, de difusión, estoy muy de acuerdo y creo que es necesario. Lo que no estoy de acuerdo es en que nos convertamos en los frikis. O sea, yo creo que la labor... No, yo tampoco soy de... O sea, no, digo porque es algo que hemos estado hablando mucho... A ver, sí, que es algo que hemos estado hablando mucho, ¿no? Pues ahí de tapeo y tal, que la lejanía que tenemos respecto a la sociedad es muy grande. O sea, tenemos que, yo creo que como arquitectos, y creo que ya es una cuestión de activismo, es bajarnos un poco más a la calle y acercar todos estos valores a la gente. O sea, más allá de todo lo que se ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero en una educación, o sea, un poco a extenderlo a los niños, a la gente de calle, y esa labor, ¿no? Me parece también muy importante. O sea, que me parece muy importante, o sea, en eso no hay ninguna duda, con el trabajo pues, que ha mostrado Ivo Hammer, que es impresionante, todos los análisis, todas las reflexiones, pero ese apartado de acercarse a la calle me parece también necesario. Y no convertirnos en un... ¿no? No, bueno, yo me refería en el sentido de que finalmente siempre estamos los mismos en estas historias, un grupo bastante reducido, pero desde luego no porque no tengamos vocación de salir a la calle, que yo creo que la tenemos, ¿no? Aquí yo conozco muchísimas experiencias de Docomomo y de los colegios de arquitectos y de este tipo de instituciones de llevar la arquitectura moderna a las escuelas, a los colegios infantiles y hacer concursos de pintura con niños, dibuja tu colegio y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente son las que hay que hacer, pero bueno, inevitablemente lo que somos ahora mismo es una bolsa bastante aislada, por desgracia. Sí, yo en ese sentido añadiría que tenemos además la experiencia del proyecto Terra, ¿no? Que recibió el Premio Nacional de Urbanismo, que es totalmente modélico a la hora de
de hacer que esta arquitectura y este patrimonio trascienda hacia lo que se entiende que es no solamente el conjunto que podemos decir que somos freaks o académicos o como queramos llamarlo, ¿no? Pero que se trata de un conjunto limitado a través de una iniciativa que yo creo que es realmente envidiable y que esperamos que vaya extendiéndose a más ámbitos además del gallego. Creo que esa capacidad de impregnación que tiene la arquitectura contemporánea realmente alcanza su sentido completo, ¿no? El hacer patrimonio supone una profundización de esa cuestión de la identidad y es a partir de la conexión con la gente que viene detrás, ¿no? Y de la gente que está en colegios modernos, que vive en edificios modernos y que tiene una relación cotidiana con lo moderno, de donde debe surgir esa apreciación, esa valoración, ¿no? Yo creo que tenemos la ocasión también de felicitar, y no debemos pasarla por alto, de felicitar el éxito de esta iniciativa. Pues os agradecemos mucho la atención, disculpas por el pequeño retraso, pero creo que está justificado por el interés de las cuestiones. Y vamos a pasar a hacer la clausura a cargo de don Román Fernández Paca, director del Instituto de Patrimonio, y de don Celestino García Raña, presidente de la Fundación Docomomo. Bien, al hilo de lo que comentaba Pico en relación con el tema de que Docomomo debería llamarse de otra manera, introduciendo la palabra difusión, yo quisiera hacer en voz alta una reflexión de lo que supone y cómo estudiar la arquitectura y cómo influyen los métodos en los resultados finales, ¿no? Todos hemos visto la imagen y la hemos visto en grabados, en pinturas, el arquitecto midiendo en solitario el edificio. Era un modo de aprender y probablemente el único durante mucho tiempo. Hubo un invento fantástico a principios del siglo XIX, cuando Durán hace su paralelo y dibuja los grandes edificios de la historia todos a la misma escala. Esto significa un cambio en el modo de estudiar y el modo de entender la arquitectura absolutamente brutal. Yo creo que no se ha valorado mucho lo que ha significado eso. Bueno, no voy a hacer la historia de estas cuestiones porque me salto mucho y llego a 1976, cuando yo tengo la ocasión de comprar en París un libro sobre Álvar Aalto y, oh maravilla, descubro en el año 76 que todo lo que había visto en los 3 tomos de las obras completas, no digo que fuera mentira, digo que era radicalmente incompleto, porque en el libro que compré en París vi el color. Claro, esto es de una dimensión para comprender la arquitectura totalmente diferente. La fotografía sobre el dibujo y además la fotografía en color da una dimensión de lo arquitectónico y un estudio arquitectónico mucho más profundo. Y esto lo enlazo con lo que tú decías, Ramón. Es decir, y es la siguiente. Docomomo se ha empeñado como primera fase de su existir en una tarea de documentación de todo lo que hemos podido descubrir, que es mucho. Y a través de las diferentes exposiciones, las que fueron, las que van a ser, se estudiarán o se recogerán de los 4 o 5.000 edificios manejados del orden de 1.500, que están ya en la página web. Y yo estoy convencido de que la visión
de todos esos 1.500 edificios online, como se dice ahora, va a cambiar el modo de interpretar y lo que significa el movimiento moderno en España. Porque es una ocasión y una visión totalmente diferente. Bueno, ese es el aspecto que simplemente quería resaltar de lo que significa en cada momento el estudio de la arquitectura y cómo los medios que utilizamos necesariamente van a cambiar. Y esta visión telemática, automática, rápida de los edificios del movimiento moderno, y yo intuyo que dará lugar a nuevas interpretaciones. Bueno, yo me toca cerrar. Perdón, Román. Y obviamente la satisfacción de haber estado aquí, que por elemental cortesía debo reconocer, porque ha sido estupendo en la atención y en aprendizaje. Bueno, a mí me toca pues el último eslabón de esta cadena y no cansaros mucho. Yo la verdad es que he sentido no poder acompañaros, me hubiera gustado en estos días, pero esto forma parte de mi vocación y mis deberes son otros y la verdad es que no he podido porque hubiera disfrutado muchísimo compartiendo estos momentos. Sí me gustaría, al hilo de la mesa y para cerrar, algunas cuestiones. Una es la presencia de los nuevos patrimonios en lo que hoy es la tarea que tenemos nosotros de tutela y de gestión de los bienes culturales. Hay patrimonios que están muy consolidados. Nosotros hablamos de un concepto y decimos que el patrimonio es una construcción social. Es decir, el patrimonio en definitiva es una representación de los colectivos, de una manera están representados a través de sus propias expresiones culturales, ¿no? Y realmente los nuevos patrimonios pues no han cubierto todavía, no tienen el espacio, no están consolidados y son elementos que se incorporan, se van incorporando a la sociedad y a la vida. Y por tanto, entre esos patrimonios, el patrimonio inmaterial, el patrimonio contemporáneo, el patrimonio subacuático o el patrimonio industrial, que es un patrimonio también reciente, pero que no tiene todavía la representación adecuada en el marco patrimonial, pues requieren tareas, como aquí se han situado, tareas de transmisión, tareas de sensibilización sobre la necesidad de seguir trabajando sobre ellos y seguir construyéndolos para que de alguna manera se formulen de una manera consolidada socialmente. Es decir, todavía no hemos llegado en el patrimonio contemporáneo a poder ser constituido como un patrimonio realmente consolidado en lo que es la tarea que venimos desarrollando de cara al ciudadano. Pero sí hay algo importante que lo hemos hablado mucho en Docomomo, en las tareas que venimos realizando y en el propio instituto, que si hay un patrimonio que se identifica con la tarea del arquitecto, evidentemente es el patrimonio contemporáneo. Y la profesión está en momentos muy delicados. Son momentos difíciles para la profesión y no hay nada mejor que asociarnos a ese patrimonio contemporáneo. Yo creo que es una manera de identificarnos como colectivo con un elemento que considero que es fundamental, que es el patrimonio contemporáneo. En él los arquitectos tenemos que estar adheridos, igual que los arqueólogos se adhieren de alguna manera al patrimonio arqueológico, o los etnólogos se adhieren al patrimonio inmaterial. Esto es así. Es decir, los colectivos, los que de alguna manera tenemos que tirar del motor, tenemos que adherirnos a lo que realmente a nosotros nos interesa como colectivo, defender los intereses propios, porque también creemos en ello como valores culturales. Por tanto, en un momento de gran necesidad ante una transformación que se opera fuerte en la contemporaneidad, la necesidad de como colectivo estemos de una manera adheridos a esta idea del patrimonio contemporáneo. Era una reflexión que quería hacer importante. Otra, la responsabilidad evidentemente de las administraciones públicas, que tenemos las administraciones públicas y que tiene que ver con esa manera de entender la situación del contexto cultural donde cada uno nos situamos, ¿no? Y por tanto a cualquier ayuntamiento, a cualquier corporación o cualquier institución le corresponde entender lo que realmente hay de cultura en su gestión, ¿no? Y entre ellos inevitablemente el patrimonio contemporáneo.
Yo creo que nosotros así lo entendemos desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pero creo que esta es una tarea también de otras administraciones públicas que tienen que entender que estamos hablando de patrimonio y que es un elemento fundamental en la acción de cada una de las administraciones públicas en su responsabilidad. Pasar de aquella manufactura a la mentefactura, es decir, estamos en una producción cultural, son producciones culturales y la necesidad de que sean de alguna manera sensibles ante esta realidad en la que estamos insertos en la inserto. Y por último, que se habla mucho de rehabilitación. Yo creo que el concepto de rehabilitación es un concepto ya muy consolidado, pero ese concepto no debe de perder la vista de la habitabilidad, que es la calidad de vida en definitiva, y de los ciudadanos, que también se ha hablado Ramón, y creo que es importante. Es decir, rehabilitar es un instrumento fundamental, pero tiene un sentido que es al final hacer habitables nuestras ciudades, nuestros lugares, y que está relacionado con la calidad de vida, en definitiva, con los ciudadanos. Bueno, pues yo nada más dicho esto, los agradecimientos a todos los compañeros de viaje en este curso, que es Rocomomo Ibérico, evidentemente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, con los arquitectos de Cádiz, al Centro de Formación y Difusión del propio instituto que ha estado aquí en las tareas de organización, a nuestro director del curso, a Plácido, que es el verdadero cerebro de la operación, con las dos comisiones que han trabajado, a los profesionales que de alguna manera han venido, desde cada uno, desde su lugar, pues a dar sus enseñanzas a los alumnos, y a todos los participantes, a ustedes, por su trabajo. Creo que ha sido un trabajo pues, de muchísimo interés. Bueno, muchas gracias por